Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Queremos comentar temas importantes que han surgido en torno a la política fiscal. En realidad, este gobierno usa una estrategia distractiva y engañosa. Intenta responsabilizar al gobierno anterior del frenazo económico y del profundo deterioro fiscal que vivimos, que es en gran medida responsabilidad de este gobierno y en menor medida de factores externos. Esto insulta al sentido común y a la inteligencia de los chilenos. ¿Quién puede creer esta patraña? Dejamos un país creciendo, con una potente creación de empleos de buena calidad y con las finanzas públicas ordenadas. No es solo opinión nuestra. Las 4 principales clasificadoras de riesgo internacionales mejoraron la clasificación de riesgo país de Chile todos los años entre 2010 y 2013. Lamentable contraste con lo que ha logrado este gobierno. Esto ha culminado con la rebaja de clasificación de riesgo país por Standard & Poor's, que era completamente evitable si el gobierno actual hubiera sido responsable fiscalmente. La irresponsabilidad fiscal tiene su origen en la insostenible expansión del gasto público, especialmente en los años 2014 y 2015, aumentada por el frenazo económico que le ha costado a Chile, por lo bajo, del orden de 12.000 millones de dólares en menores ingresos fiscales durante el actual periodo de gobierno. Estoy hablando de la suma de los recursos 2014 a 2017. El próximo gobierno parte hipotecado por las holguras negativas, esto es, el gasto comprometido es mayor que el gasto necesario para cumplir la regla fiscal. Y además, parte hipotecado por la mochila de una pesada deuda fiscal, que a fines de este año superará probablemente los 60.000 millones de dólares, que es cerca de 25% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, va a partir hipotecado por la herencia de un conjunto de reformas económicas nefastas. Este gobierno debe controlar la expansión del gasto y de las contrataciones en el sector público, que han explotado recientemente, aumentando en más de 100.000 empleos públicos en los últimos 3 meses. En su presentación de ayer, el ministro Valdés comete algunos errores. Yo lo digo con respeto, pero con franqueza. Primero, mezcla peras con manzanas. Critica las proyecciones efectivas de crecimiento del PIB y precio del cobre para 2014, cuando lo verdaderamente relevante para el cálculo del gasto público son los parámetros de largo plazo, el producto potencial y el precio del cobre de largo plazo, que dependen de expertos externos independientes, no del gobierno de turno. Este es un punto muy importante de entender. Para efectos de determinar la expansión de gasto público, de acuerdo a nuestra regla fiscal, lo verdaderamente relevante son estas 2 variables, que son variables de largo plazo, estimadas y proyectadas por expertos independientes. Y es verdaderamente lamentable que el crecimiento del producto potencial haya caído casi 2 puntos, desde 4,8% a fines del gobierno anterior a 3% o menos hoy. Y digo 3% menos porque no sabemos cuánto va a ser lo que va a proyectar los expertos. Esto es prueba evidente, la caída del producto potencial. No estamos hablando del producto efectivo, que ha caído mucho más. Pero estos casi 2 puntos de caída del crecimiento potencial es una prueba evidente de mal manejo económico. En relación con la proyección del crecimiento del PIB efectivo 2014, que se criticó tanto, vale la pena recordar que en ese momento, septiembre de 2013, las proyecciones de la encuesta de expectativas económicas aquí en Chile, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central estaban entre 4 y 5%. Y no quiero dejar de recordar, el propio programa de gobierno de la nueva mayoría proyectó un crecimiento de 4% para el 2014 y de 5% para los años que le seguían. Ese sí es un error monumental de proyección. Haber proyectado nosotros un 4,9% estaba totalmente dentro del rango.
Lo que no podíamos prever en 2013 era la magnitud del daño que harían las reformas, la incertidumbre y la desconfianza que generó este gobierno. ¿Qué responsabilidad asume el gobierno en los efectos que tuvo su gestión sobre el frenazo económico? Poco y nada. Se debate entre echarle la culpa a factores externos o al gobierno anterior. Más allá de los voladores de luces que pretenda presentar las actuales autoridades, yo creo que todos los chilenos tienen claro cuál es la herencia económica de este gobierno. Una economía virtualmente estancada que crea pocos empleos, fundamentalmente cuenta propia, y en el sector público estamos hablando de empleos, los cuenta propia, de baja calidad, sin contrato, sin seguridad social, sin seguro de desempleo. Una economía en que la inversión está cayendo, en que la productividad cae, en que los salarios crecen apenas. Esa es la herencia económica que está dejando este gobierno. Por eso estamos trabajando, el equipo económico que está respaldando la candidatura del presidente Piñera, los que estamos trabajando con el presidente Piñera, estamos trabajando justamente en recuperar la economía chilena, en recuperar las oportunidades, en recuperar los empleos de calidad. No es solo recuperar el crecimiento, es recuperar las oportunidades para todos los chilenos. Y en ese sentido, un último punto. Ánimo, porque vienen tiempos mejores. No, evidentemente el cobre no es culpa del gobierno, pero lo que pasa es que ahí el problema original está en una confusión de conceptos. No es el precio del cobre efectivo el que importa, no es el crecimiento efectivo el que importa, es el crecimiento potencial. Y ese crecimiento potencial no puede echarle la culpa, no se puede echar la culpa al gobierno anterior. O sea, hay que asumir las responsabilidades. Este gobierno tiene que asumir que el frenazo económico es fundamentalmente responsabilidad de ellos, como cree la gran mayoría de los chilenos. Bueno, si él quiere insistir en el tema del precio del cobre a largo plazo, eso no es ni responsabilidad del gobierno, de este gobierno, ni tampoco del gobierno anterior. Así que no veo a quién, o estará tratando de decir que es responsabilidad del gobierno anterior la baja del precio del cobre a largo plazo. Creo que no. No, si la proyección del precio del cobre a largo plazo no la hace el gobierno, la hacen los expertos independientes. Luego tendría que ir a argumentar y a rebatirles a ellos. La proyección que hace el gobierno es el precio del cobre corriente, el precio spot del periodo siguiente. Esa es la que es responsabilidad de las autoridades económicas. Y eso no determina la posibilidad de gasto. Lo que determina la capacidad de gasto es el precio a largo plazo y el potencial. Bueno, si nosotros tomamos lo que contiene el informe de finanzas públicas, nos encontramos con que el informe de finanzas públicas dado a conocer el año anterior, vamos a tener uno nuevo este año, pero lo que habla es de holguras negativas. Luego son las propias autoridades las que dicen que nos van a alegar holguras negativas. Yo creo que a confesión de parte, relevo de prueba. Curioso, habría que preguntarle a él, pero para mí me quedo en que es muy curioso, para no decir que me parece sorprendente. Parece que yo creo que en parte, yo imagino las presiones que sufre, yo reconozco, porque creo que cuando uno está en esa posición uno sufre muchas presiones. Pero creo que también hay un tema de responsabilidad y de hablar con la verdad. Esto para mí es un retroceso, porque esto es volver a las historias, a los cuentos. Yo creo que los chilenos están cansados de cuentos. Yo estoy diciendo que lo que te está contando es un cuento. Esto es un cuento, es una historia, es un volador de luces, es un elemento distractor y induce al engaño. Bueno, yo creo que cuando un candidato va adelante se provoca esto, ¿no? El nerviosismo de un gobierno que está terminando, el nerviosismo que induce a cometer errores. Yo creo que hay que operar con la mente más fría y que no es un buen camino atacar, además, el ataque a las propuestas económicas. Yo creo que primero no se conoce, estamos trabajando justamente en el programa económico, que se dará a conocer en los tiempos que estime el presidente Piñera próximamente, porque de aquí a septiembre va a estar el programa, ¿no es cierto? Entonces esperémonos para ver cuál es el programa. Yo lo que puedo decir responsablemente, y creo que todos los que hemos trabajado en esto,
Es un programa serio, es un programa fiscalmente responsable, es un programa que se va a hacer cargo de los problemas y no estamos contando voladores de luces. De hecho, nosotros hemos hablado de que el crecimiento no de volver al 5, 5,5%, un crecimiento en torno al 3,5, 4%, que es lo que nos parece factible dado lo que vamos a heredar. Las reformas tienen una responsabilidad fundamental en esto. Tomando información del Fondo Monetario Internacional, un estudio que dio a conocer hace 1 año y medio atrás, el Fondo Monetario Internacional, nosotros hicimos un cálculo para determinar cuánto eran los factores internos y cuántos los factores externos. Y en nuestro cálculo, alrededor de 2/3 de la responsabilidad, entre 2/3 y 70% de la responsabilidad del frenazo económico de Chile lo tienen los factores internos. Y hay un indudable alrededor de un 30% a 1/3 que viene de factores externos, el fin del superciclo de los commodities, pero muchas veces en esto se olvida cuando se dice, no, son los factores externos, o se le tiende a cargarle la culpa, se olvida que Chile depende alrededor del 98% de nuestras importaciones de combustibles líquidos son petróleo, y el petróleo ha caído fuertemente y más que el cobre, y eso nos ha permitido absorber, desde el punto de vista de nuestros términos de intercambio, el shock de la caída del precio del cobre. Por lo tanto, el grueso de la responsabilidad lo tiene la conducción económica. Mire, yo creo que primero, a ver, un detalle. Primero tenemos que ganar las elecciones, eso es bien importante, ¿no? Partir de esa base. Segundo lugar, si es que el presidente Piñera fuera electo, bueno, indudablemente que la situación fiscal, que estamos trabajando responsablemente hoy día, no nos vamos a comprometer con una cifra porque eso depende de, esto se vive cambios día a día. Para nosotros ha sido una sorpresa, yo creo que para todo Chile, que se hayan creado 100.000 empleos públicos en los últimos 3 meses, como se revela hoy día, como han revelado cifras oficiales que se han planteado. Entonces yo creo que eso depende de la situación que uno se encuentre. Y ciertamente nosotros adherimos a la responsabilidad fiscal y vamos a mantener la regla fiscal. Pero cada gobierno cuando entra tiene que determinar dentro de su un periodo reducido de tiempo cuál es su compromiso en materia de reducción o en materia de balance estructural. Muchas gracias. No se desanimen, los noto como un poco con las caras un poco largas, les quiero decir, no se preocupen, viene en tiempo.